hay dos cosas importantes. La primera, que busquemos contenido de calidad. Hay mucho contenido de calidad donde nos dicen qué hacer antes, durante y después de un sismo. Todos creemos que hacer después de un sismo es básicamente ir a un lugar seguro. No, créanme que hay algo de incertidumbre que llega a dónde está mi familia, cómo están, en qué lugar se encuentra. Lo vivimos en Cali, Chocó y Pereira, las comunicaciones colapsaron, o sea, no hubo comunicación. Entonces lo primero es, como familia, debemos de establecer unos puntos de encuentro, donde en caso de que ocurra algo, dónde nos vamos a encontrar o cómo nos podemos comunicar. El famoso plan de emergencias familiar. Es correcto. Eso es lo primordial. O sea, es lo primordial. Correcto. Lo segundo, en el tema familiar, es determinar unas estrategias de si yo vivo en un piso, por ejemplo, hoy estamos en el piso 15, alcanzo a evacuar en el caso de un sismo, es recomendable evacuar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Vivo. Hoy tendremos un capítulo especial, tendremos a dos expertos en riesgo y hablaremos del reciente terremoto que vivimos en Colombia. Espero que puedan enriquecerse con la información que vamos a brindar allí, algunos tips, alguna información muy valiosa sobre cómo poder afrontar un sismo, dado el caso pues que tengamos nuevamente un episodio de estos. Bienvenidos. Hola, bueno, el día de hoy estamos en un especial para Territorio Vivo. Mi nombre es Fran Blandón, soy especialista en gestión del riesgo de desastre. Hoy nos acompaña Hernán Acosta, que también tiene una maestría, ahorita nos contará un poco de eso y está obviamente cursando una más. Y el tema que queremos tratar específicamente en el momento tiene que ver con los sismos, algo que está muy de moda en el momento, después de que el 10 de enero tuviéramos esa manifestación de la naturaleza, en la cual pues creo que casi todo el país en el momento se encuentra como tema principal, ¿no, Hernán? Bienvenido. Muchas gracias, Fran. Sí, mi nombre es Hernán Acosta, 35 años de edad, bombero profesional, actualmente bombero de la ciudad de Medellín. Tengo una maestría en gestión de riesgos, como lo decía Fran. Actualmente me encuentro cursando otra en ordenamiento territorial, ordenamiento urbano rural, que es enfocado como todo el tema de ordenamiento territorial. Digamos que sí, el 10 de enero, mayo. De agosto. También soy más perdido todavía. Sí. El 10 de agosto el sismo, que sacudió, digamos que gran parte del suroccidente del país, generando unas afectaciones que por el momento todavía no se han calculado. En el tema de infraestructura, una pérdida de vidas también que están a la espera de ser confirmadas por tema de la nación, y obviamente el sentido pésame a todas esas personas que resultaron afectados, y no solo en la pérdida de vidas o en seres, sino también el tema emocional que se generó a nivel de Colombia y algo que también nos está afectando. Claro, claro que sí, Hernán. Pues para ti debe ser algo bastante complejo porque como persona natural, obviamente como miembro de una familia, también como bombero, como profesional obviamente porque tú también tienes tu empresa. Bueno, es un poco complejo uno hacerse una idea, pero creo que nadie mejor que usted para decirnos ahorita si nosotros estamos en riesgo o no estamos en riesgo en cuanto a los sismos. Listo, digamos que a nivel de todo el territorio siempre va a haber un riesgo latente de que haya un sismo. Es imposible predecir de que haya un sismo de menor o mayor capacidad como tal. El mayor que se ha registrado en la historia pues en Sudamérica lo tiene Chile en 10. Valdivia. En Valdivia, en 10. Hoy tuvimos uno de 7.4. Pues obviamente no sabemos si puede llegar a ocurrir otro o no, sin embargo es muy importante que toda la comunidad esté preparada. Y no solo la comunidad, o sea, desde nuestros hogares, a nivel empresarial, a nivel comunitario, en todos los ámbitos sociales, debe haber una preparación mínima y de conocimiento de qué hacer antes, durante y después. Digamos que muchas personas han cogido el tema de los simulacros que hacemos en octubre de una manera jocosa. ¿Por qué otra vez el simulacro de octubre? Vamos a perder el tiempo, evacuemos y demás. Pero esto también nos lleva a que, de tanto repetirlo, un tema sistemático, nosotros ya sepamos qué hacer en una situación de emergencia.
y hay cosas que van a cambiar según el territorio, acorde a lo que pudimos vivir en Pereira, en Armenia, en Cali, en Chocó y pues obviamente también en nuestro departamento. Claro, y seguramente muchos estarán interesados en saber cómo estamos obviamente de seguros, sobre todo pues pensándolo en nuestra región. En Antioquia Gol como tal, pues nosotros tenemos nuestra operación justamente entre los municipios de Santo Domingo y Cisneros, pero también tenemos unas oficinas acá en el poblado y por eso es necesario obviamente uno como que poder llevar que el territorio como tal es diverso. Tal vez muchos de los que nos escuchan estarán interesados en otros sectores, pero hablemos un poco de Antioquia. ¿Por qué Antioquia sale como, digamos, medianamente bien librado de este sismo que tuvo una magnitud bastante alta, 7.4? ¿Y por qué la intensidad como tal acá no se dio tan grande? ¿Y por qué sí allá en el Chocó? Bueno, digamos que hay varios expertos que han estado como interviniendo esto, hay unos que hay como una diferencia ahí académica, muchos nos dicen que Antioquia fue beneficiado por el tema del batolito antioqueño, otros geólogos dicen que eso no genera afectación pues como tal o reducción de las ondas sísmicas. Yo creo que los modelos constructivos importan mucho, uno de los modelos constructivos, obviamente el tema de planificación urbanística también es muy importante. Tanto digamos que Medellín está a la misma distancia de Cali que del epicentro, al igual que, o sea, Medellín y Cali están igual de distancia como tal del epicentro que fue en el Chocó, entonces son cosas que llegan ahí. Mucho se habla del tema del batolito antioqueño como una roca protectora, pues como tal, es un gran macizo que tenemos nosotros, que una de esas muestras es la piedra del Peñol que sobresale, son 3 piedras así similares. No, y tocas un tema bien importante, o sea, aquí hay que tener en cuenta, tú decías, las edificaciones, ¿cierto? Y justamente es algo que hay que dar claridad, sobre todo para quienes nos escuchan, porque en realidad los sismos como tal no son los que ejercen los que matan, por decirlo así. Se habla muy bien en estos casos de que es sencillamente la manera como se levantan las edificaciones, el terreno en el que se encuentran, inclusive también se le tiene que sumar aquí la falta de preparación. En ese aspecto como tal, se puede decir que el riesgo se construye. ¿Qué tan preparados podemos estar nosotros? Y sobre todo, ¿y qué podemos hacer nosotros para que en este caso, si se llega a materializar, cosa de que sabemos que es solamente de tiempo, porque ahora no sabemos cuándo se va a presentar ni con qué intensidad, pero lo que sí sabemos es que estamos en una zona sísmica que está considerada por el Servicio Geológico Colombiano como media, pues se van a presentar. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Obviamente ya en esos 3 aspectos, como lo son las mismas edificaciones, como lo es también las zonas donde construimos y en este caso también la preparación de las personas que cuenta. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Sí, Fran, yo creo que hay algo muy importante, hay que tener una premisa. Los desastres no son naturales. Los desastres se derivan de una manera antrópica, porque sismos siempre han ocurrido, pero somos nosotros las personas o los seres humanos que de una manera antrópica intervenimos en determinados sectores, en determinados lugares, donde construimos o los métodos constructivos no son los mejores. Entonces, claro, en un momento de un sismo o un terremoto, pues como lo tenemos acá, al no tener una capacidad instalada, una capacidad de ingeniería referente al tema estructural, pues va a colapsar. Y eso va a generar unas repercusiones económicas, en vidas, en bienes, un montón de cosas. Entonces, digamos que acá hay algo muy importante de resaltar en el país, que desde el terremoto del 95, pues yo tenía 5 años, por fortuna no me tocó correr ahí, además que me cargaron, pero desde el 95 se sale algo que es la norma sismo resistente, que se crea en el país. Y la primera norma sismo resistente que tenemos en el país se crea en 1998, y son unos parámetros básicos de lo que las edificaciones en Colombia deben de cumplir. Posteriormente sale la NSR 10, que es la norma sismo resistente 10 en la actualización, y con base a eso todas las estructuras deben de ir moldeadas a esos parámetros, y eso va enfocado... La 10 es la última. 16. Ok. Ya hay una nueva, entonces todas las edificaciones deben de ir enfocadas como a ese ámbito para que haya una protección en el tema sísmico y demás. Es muy importante porque allí también se habla, le dan como unas pautas a los constructores, donde deben de tener. Por ejemplo, en el capítulo J y capítulo K de esas normas, habla de toda la seguridad humana y protección contra incendios. Entonces, en esa seguridad humana y protección contra incendios,
podríamos estar hablando de que en la seguridad humana hablan escaleras de evacuación, pasillos, iluminación, rutas, digamos que va muy enfocado a todo eso. Y en el tema de la protección contra incendio, digamos que también se ha enfocado a todo lo que en caso de un incendio que haya sistemas red contra incendios, rociadores según el tipo de actividad económica y demás, que eso es muy importante contemplar. Es muy importante también que cada una de las personas esté preparado ante esas situaciones acorde a los lugares donde vive. Por ejemplo, si yo vivo en Los Santos, Santander, que todos los días hay sismos, yo debo de estar preparado para eso. Okay. Ya hoy nosotros sabemos que hay un sismo, estamos latentes a que eso ocurra, entonces básicamente nos tenemos que preparar ante ese tipo de eventos. A ver si puedo comprender bien. Entonces, no hay una norma fija exacta de que debamos seguir en caso de, sino que obviamente tenemos que fijar en qué sitio estamos, de qué nos está rodeando, cuál es la construcción. Tenemos que saber exactamente dónde estamos situados, una valoración de nuestra vulnerabilidad previamente. Sí, todos los territorios son diferentes. Okay. Entonces, digamos que todo lo que se encuentra habitado por humanos como tal, ya se considera una zona en condición de riesgo. Esa zona en condición de riesgo se derivará dependiendo de la zona. O sea, si todo normalmente está en zona de condición de riesgo, ¿a qué? Ante un sismo. Y de ahí debemos de tener edificaciones que cumplan la sismoresistencia, debemos de tener también un tema de preparación y conocimiento frente a eso como ciudadanía. Digamos que eso es un tema muy de escuelita, pero que se tiene que ir trabajando cada vez más. Hace unos 10 años hacia acá se viene trabajando en los simulacros de evacuación que se hacen en octubre. Cada octubre se hacen los simulacros de evacuación, entonces cada sector y cada territorio está priorizando sus riesgos. Entonces, para poner un ejemplo, hay zonas donde hay un riesgo de la caída de una aeronave. Ellos están haciendo todos sus simulacros de evacuación ante su mayor riesgo, que es la caída de la aeronave. Digamos que a nivel de ciudad, las ciudades siempre procuran es al evento más catastrófico, que ¿cuál es? Un terremoto. ¿Por qué? Porque la atención va a colapsar. No hay ningún país en el mundo, no lo hay. De ahí es donde surgen las medidas de autoprotección, ¿no? Nadie va a venir a sacarte del problema en el que te encuentras, sino que las medidas de autoprotección que tú debes asumir y que justamente son las que se practican en esta clase de simulacros, ¿verdad? Es correcto. O sea, no hay suficientes organismos de socorro para atenderla a toda la población. Digamos que hoy Medellín tiene en el censo casi 2.800.000 de habitantes, pero la población flotante de Medellín, podemos estar hablando que son 600.000, 700.000 personas que vienen de otros municipios del área metropolitana y laboran en Medellín. Entonces podemos estar hablando de unos 3.500.000 de habitantes, porque en esos momentos habitan el territorio. Entonces en ese orden de ideas, son 3.500.000 de personas que hay que llegar a rescatar. Eso es imposible, o sea, correcto, no va a haber. Correcto. Entonces, Hernán Acosta, como profesional y que ha estado metido desde hace mucho tiempo en la parte de la prevención y también del rescate, ¿qué le recomendaría a las personas que nos escuchan ahorita, tanto de la empresa Antioquia Gol y también sus familias o en general, qué les podría recomendar para que estemos mejor preparados en caso de un evento como el que tuvimos el 10 de agosto? Bueno, hay dos cosas importantes. La primera, que busquemos contenido de calidad. Hay mucho contenido de calidad donde nos dicen qué hacer antes, durante y después de un sismo. Todos creemos que hacer después de un sismo es básicamente ir a un lugar seguro. No, créanme que hay algo de incertidumbre que llega a dónde está mi familia, cómo están, en qué lugar se encuentran. Lo vivimos en Cali, Chocó y Pereira, las comunicaciones colapsaron, o sea, no hubo comunicación. Entonces lo primero es, como familia, debemos de establecer unos puntos de encuentro, donde en caso de que ocurra algo, dónde nos vamos a encontrar o cómo nos podemos comunicar. El famoso plan de emergencias familiares. Es correcto. Eso es lo primordial. O sea, lo primordial. Correcto. Lo segundo, en el tema familiar, es determinar unas estrategias de si yo vivo en un piso, por ejemplo, hoy estamos en el piso 15, alcanzo a evacuar en el caso de un sismo, es recomendable evacuar. Entonces, no. es un tema que se ha generado, a ver, eso es digamos lo que acá hay un tema de debate con muchas teorías, tanto de los japoneses, los mexicanos y los chilenos, que han sufrido mucho este tipo de sean los expertos en esta. Sí, porque son los que realmente tienen terremotos constantemente. Entonces los mexicanos dicen evacuemos, y te evacúan cualquier edificio, no importa lo que sea.
Los chilenos dicen, si estás en un quinto piso alcanzas a evacuar en los 30 segundos, puedes evacuar, pero de lo contrario, todo es medidas de autoprotección en los edificios, porque los edificios cuentan con una construcción sismorresistente. ¿Qué es que el edificio se va a estallar las columnas, que va a generar? Sí, claro, lo importante no es que el edificio no se deteriore, obviamente se va a deteriorar, Claro. pero te va a salvar. Su diseño es justamente para que no se derribe, no para que no le salgan grietas. Es correcto. Y de ahí ya digamos que se deriva. Por ejemplo, para la comunidad de Antioquia es muy importante dónde me encuentro. Si estoy en las ciudades principales o en su momento estoy en los territorios o en los municipios de zona de injerencia del proyecto o estoy en el mismo proyecto. Entonces es muy importante conocer qué hacer en cada uno de esos lugares, cómo comunicarme con mi familia, porque también me pongo en los zapatos de los que están en la planta, pero sus familias están en otro municipio, cómo se comunican con ellos y cómo sé que están bien. Que por experiencia ya conocemos que las comunicaciones inmediatamente colapsan, o sea, aquí no hay grupos de WhatsApp, aquí no hay líneas telefónicas, aquí solamente funcionan los radios, podría ser un medio. De ahí es que salió lo de la mochila de la vida, ¿no? El hecho de estar preparados y tener allí también algunos elementos que nos puedan permitir la parte de la comunicación. Claro, digamos que no solo eso, sino garantizar como una identificación, una supervivencia básica con respecto a toda mi información. Porque ¿Una supervivencia como qué tiempo aproximado? No, inicialmente podemos decir que unas 12 horas mientras se genera cualquier tipo de novedad. Entonces digamos que todo eso se va trabajando en ese lugar, toda esa toma de decisiones familiares, llamémoslo así, para decir, nos encontramos en tal lado, vamos a estar siempre en ese lugar hasta que estemos todos, nos vamos a tratar de comunicar, en fin, digamos que de ahí se deriva mucho eso. Pero también es importante dejar, y es una recomendación que le hago a todo el mundo, dejen de ver el contenido de las redes sociales que se volvió amarillista y extremadamente falso. O sea, como por ejemplo lo que surgió el día del sismo, donde hablaban hasta de unos horarios de réplicas. Sí. Son cosas que obviamente no podemos tener en cuenta. Pero entonces para que podamos ir sintetizando, uno tiene que ver con la preparación que debemos asumir, obviamente desde las mismas empresas donde creemos que tenemos una mejor preparación porque sus sistemas como tal lo permiten, pero también las familias hacen parte de eso, o sea, tenemos que llevar esto a las familias. Prepararnos para 12 o más horas, ojalá fueran 72 horas, con los insumos necesarios. Hablamos aquí en este caso de comunicación, hablamos obviamente de algunos víveres que nos permitan la supervivencia, alimentos no perecederos, agua, también en este caso podríamos hablar de algunos medicamentos, se recomiendan también documentos que podrían ayudar obviamente a las personas en ese momento de la evacuación. En fin, que cada uno debe ajustarse como a ese plan familiar o empresarial que debe tener, ¿verdad? Claro. ¿Estoy haciendo lo correcto? Sí, yo considero que es llevar lo que tenemos a nivel empresarial a lo familiar. A la familia. Y ahí obviamente moldeando a cada uno de nuestros territorios y nuestras familias, porque cada uno tiene su complejidad. Soy con un adulto mayor que no puede salir de la casa, salgo o no salgo, ¿cierto? ¿Cómo voy a dejar a mi mamá o a mi papá que no pueden salir de la casa? Entonces digamos que hay una cantidad de situaciones que se derivan y aparte de ello es, venga, no puedo salir, pero busquemos la manera de autoprotección. Es muy importante conocer esas medidas de autoprotección. Hace muchos años nos decían, métase debajo de una mesa o debajo de un colchón. Es lo último que uno debería hacer. O sea, hemos tenido una evolución en las recomendaciones que nos hacen los expertos. Sí, claro. Hoy en día las recomendaciones, así brevemente, como para que quienes nos escuchan, ¿cuáles serían? Yo he escuchado sobre todo la de pues, medidas de autoprotecciones, no evacuar justamente en el sismo, esperar a que termine el sismo, esa es una. Prepararme para la evacuación porque seguramente vamos a tener que evacuar. Lo otro que se nos dice a nosotros durante el sismo es que debemos agacharnos, aferrarnos, tomar una posición, colocarnos cerca a algo que pueda recibir el impacto por nosotros, no debajo de él, sino a un lado. Me corrige si me voy equivocando. Y te decía, prepararnos porque seguramente vamos a evacuar. ¿Y por qué la preparación? Porque he tenido en cuenta que muchas de las personas lesionadas o los problemas que hay en el momento de los sismos es que muchos no saben evacuar. De hecho, hay lesiones en la evacuación como tal. O
los ve uno que van en sentido contrario a los demás porque se les quedó el celular, los documentos, las llaves del carro, en fin. ¿Está bien el resumen o habría que añadir como Sí, no, está perfecto. Yo creía que el tema de la autoprotección es vital y es, primero, en qué lugar me encuentro. O sea, siempre hemos de ver en qué lugar me encuentro porque todas las condiciones no son iguales. Debemos de analizar siempre eso. Digamos que la gestión de riesgo es de todos y cada uno en el lugar que estemos, puede ser un centro comercial, puede ser en un aeropuerto, puede ser en mi casa, en el lugar de trabajo, debo estar mirando dónde está para en algún momento que llegue a ocurrir algo que no deseemos, saber cómo actuar, y puede ser un incendio, puede ser un terremoto y demás. Lo decías ahora, debo de hacerme a los lados de esas cosas que reciban los objetos. Anteriormente se hablaba del famoso triángulo de la vida, y ese triángulo de la vida era que cuando la losa cae genera un triángulo. Entonces, si se parte, cae en un lado, entonces genera un triángulo con respecto a ese tema. Pero es que hay muchos tipos de colapso. Y hay un colapso tipo panqueque. Ahí no se genera el triángulo de la vida. Entonces ya se quita ese triángulo de la vida y lo llamamos espacios vitales aislados. Entonces cuando hablamos de un espacio vital aislado, por ejemplo, un lugar muy bueno para eso es la cocina. ¿Por qué? Porque tenemos la nevera, tenemos, digamos, de una otra manera, bastante sobre cerca la nevera, sí. Tenemos el pollo, el fogón, llamémoslo como lo conocemos acá pues en Antioquia normalmente, lavadoras y demás. Entonces, claro, cuando caen los elementos, todo lo que es la nevera y ese tipo de elementos soportan el peso de determinadas estructuras. Entonces generan espacios vitales aislados. ¿Qué va a generar un espacio amplio como una habitación? No. O sea, hay personas que sobreviven en un espacio muy reducido y quedan vivos. Simplemente van a sobrevivir ante esa situación. ¿Va acorde a qué? A un espacio vital aislado que se generó en determinado lugar. Entonces eso es muy importante como contemplarlo. Si estoy en mi habitación y no alcanzo a salir por X o Y razón, me hago al lado de la cama, no debajo de la cama. Porque si llega a caer algo de la losa y cae encima de la cama, pues el mismo colchón me va a ahogar. Entonces es muy importante. Pero si cae encima del colchón, va a generar un espacio vital aislado. Muy mínimo, sí, pero suficiente. Eso es lo que estamos buscando. Eso es igual a lo de los carros, con el airbag. Es que el airbag me quemó, me lesionó, me abrió. Sí, te salvó. Pero sobrevivió. Es correcto. Entonces, porque en este caso hablamos es de aumentar las posibilidades de supervivencia. De supervivencia. Correcto. A ver si de pronto entonces en este caso podríamos hacer algo, si estás de acuerdo, y es cómo puedo pedir yo o cómo puedo generar seguridad en mi ámbito en el que estoy, sea el trabajo o sea la casa. Si conozco que las construcciones son sismorresistentes, eso me puede dar tranquilidad. Si mi familia o mis compañeros de trabajo conocen el protocolo y saben qué hacer en caso de esta clase de eventos, me puede dar tranquilidad. Saber que mi edificio está construido en un terreno que tuvo un estudio de suelo y fue edificado bajo los conceptos de la norma sismorresistente me da tranquilidad. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, ok. Así que podríamos entonces en medio de la preparación hablar de que pues, cuando buscamos esa tranquilidad, sin que eso obviamente genere que el riesgo como tal se elimine, por lo menos podríamos hacer algo mientras esperamos esa próxima manifestación de la naturaleza, ¿no? Sí, claro, digamos que eso es lo más importante. Eso es conocer el territorio. Cada uno de los sectores donde nosotros estamos tiene unas tipologías, entonces el tipo de edificación, la construcción que tenemos y demás. Si vemos de pronto ese tema, esos pueblitos que eran muy lindos en el Quindío, que todas esas casas resultaban afectadas, pero cuando vamos a mirar el tipo de construcción, eran construcciones en bareque, o sea, son construcciones antiguas, son de uno, máximo 2 niveles, sí, pero tuvieron una afectación muy diferente a otro tipo de estructuras. Entonces, digamos que eso es muy importante empezarlo a conocer. Ya sabemos que estamos en una edificación que cumple las condiciones, perfecto. Sabemos y conocemos las rutas de evacuación, a dónde ir en caso tal de algo, perfecto. Conocemos los números de emergencia, perfecto. Hay algo muy importante y es bueno que los lleven cada uno a las comunidades, independiente del territorio donde nos escuchan en estos momentos. Es uno, ante cualquier situación de emergencia que ustedes tengan hoy en los hogares derivados de los sismos, repórtenlo a su número de emergencias para que vayan y determinen. Muchas personas, y te voy a poner el ejemplo, ayer estábamos haciendo unas inspecciones en una edificación. Son edificaciones de más de 35 años de construida, o sea que la norma sismorresistente
no aplica porque no estaba No construida fue que para no allá. quisieron hacerlo, Es sino correcto, que no no existía existía. en ese momento. No existía. Cuando llegamos allá, fuimos a hacer una inspección en una casa, y terminamos haciendo una inspección en 50 casas. ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza y dice, es que mi habitación tiene una grieta, y es bueno conocer qué tipos de grietas o qué tipo es daño de mampostería y qué es daño estructural. Hoy, por ejemplo, el DAGRET sacó un ingeniero, pues hay un ingeniero del DAGRET donde dice, tengan esto presente. Una grieta que no supera 1 milímetro se puede considerar que es daño del revoque. O sea, no estás viendo la luz hacia el otro lado, no es daño estructural, es daño de mampostería. Otra grieta que supera los 3 milímetros y ya veo luz, veo hacia el otro lado, posiblemente se puede catalogar un daño estructural o que el muro se pueda caer. Entonces digamos que es muy importante que nosotros conozcamos eso y lo llevemos hacia nuestros hogares y lo llevemos hacia nuestros lugares de trabajo, porque yo en mi casa veo una grieta que se genera normal, yo digo, sí, claro, esto es yeso, el techo es de yeso, eso es normal que se vaya a afectar, pero no es normal que una columna se estalle y ahí se debería llamar con urgencia a un número de emergencia. Ok, en este caso entonces hay una persona que puede acompañarlos, en este caso un profesional, me imagino que es un ingeniero estructural que pueda hacernos obviamente ese trabajo que requiere una experticia, ¿verdad? Es correcto. Perfecto, perfecto. Bueno, Hernán, creo que estamos prácticamente cerrando. Me parece obviamente muy importante lo que nos dices. También el hecho de que podamos generar tranquilidad y que estemos en este proceso seguramente en el cual vamos a cada vez a querer ser más seguros. Las personas que están adquiriendo en este momento sus viviendas, que están tal vez metiéndose en estos proyectos, pues a ellos también les va a tocar obviamente tener en cuenta todas estas recomendaciones, no dejar obviamente la parte de los seguros, las aseguradoras como tal, pues hacen un efecto también grande acá, seguramente no van a impedir que se caigan edificios, pero por lo menos también hablar de la protección al patrimonio también es algo importante que seguramente vamos a tener en cuenta a partir del momento. No sé si nos quieras decir algo más antes de cerrar para que nos quede ahorita de pronto dentro del contenido del podcast. Sí, claro que sí, mira, y es algo que he estado hablando con muchos amigos y familiares, y es hemos visto una Colombia muy unida en un tema de apoyo, de acompañamiento de las comunidades. Hay muchas personas que viajaron y estaban removiendo escombros y demás, pero también es muy importante tener algo presente. Esto no es un solo envío elementos no perecederos y ya. O sea, sigue un proceso muy grande en Colombia que es un tema de reconstrucción, es un tema de que obviamente las personas tienen que volver a hacer su construcción de las casas y demás. Entonces hay muchas personas enfocadas a recibir ayudas. Entonces están diciendo traigan alimentos perecederos y traigan y traigan. Creo que ya Antioquia Medellín, solo Medellín superó las 31 toneladas hace como 3 días o 4 días de ayudas humanitarias enfocadas a lo que son colchones, alimentos no perecederos y digamos lo de alimentos de primera necesidad. Pero de aquí en adelante lo que se viene es un tema de recuperación y un tema de reconstrucción de las ciudades. Y yo creo que es ahí, que es un lugar o la zona más compleja donde todos los colombianos debemos de apoyar. Y no solo en esas zonas afectadas, porque te puedo decir, hay muchos municipios cercanos donde quizás un familiar de nosotros, un amigo, un conocido o demás, tuvo afectaciones, que se le cayó el techo. Y posiblemente se le cayó el techo, pero le llevamos un mercado. O sea, eso no le va a dar vivienda. Tenemos que hacer un tema de recuperación y nuevamente dignificar ese tema pues como de las viviendas y de las personas. Y que esa reconstrucción que se haga, pues obviamente debe hacerse con unos estándares mucho mayores de calidad en cuanto a la norma de sismoresistencia para evitar obviamente que entremos en estas cosas. Sí, sí, digamos que es importante que donde se cayó un edificio, obviamente el Estado, y estaba observando eso, que la banca, el sector privado, las constructoras van a hacer un trabajo de reconstrucción muy importante, donde hay muchas afectaciones, pero hay zonas aledañas que quizás nosotros no alcanzamos a llegar o el sistema no alcanza a cubrir, no porque no quiera, sino porque es muy difícil también llegar a esos lugares, y a esos lugares donde nosotros como población también debemos de apoyar. Entonces eso es como lo interesante.
siguiendo con lo mismo, es un tema de preparación. Todas las personas debemos de conocer qué hacer antes, durante y después. ¿Qué le decimos entonces a quienes están haciendo todavía sus viviendas? No podemos ahorita esperar a que el Estado como tal esté llegando a todos los lugares. Tú conoces perfectamente cómo funcionan los territorios. Algunos están haciendo sus viviendas en autoconstrucción. ¿Qué podríamos hacer ahí en ese aspecto y hacia dónde nos debemos enfocar ahorita? Sí, mira, todas esas personas que están haciendo esas viviendas de autoconstrucción, que digamos es una práctica muy común en diferentes zonas de nuestro país, digamos que son aquellas personas que más riesgo tienen. Yo los invito a que por favor síganlo haciendo porque no les puedo decir que no lo hagan, Claro, pero tenemos derecho a un techo, a una vivienda. Traten de buscar personas profesionales que los asesoren y puedan construir una vivienda que cumpla con ciertos parámetros, o sea, que al menos tenga columnas, que tenga vigas, que estén amarrados todo ese tema, porque a muchas inspecciones que hemos ido nos encontramos que simplemente montan la caja de adobes y no tienen ni una columna ni una viga. Entonces, claro, ante cualquier situación de esto va a colapsar, entonces va a generar mayor riesgo. Y no solo eso, a veces donde hay un solo piso queremos montar 5, 6 o 7 porque lo vemos como una oportunidad de negocio. Entonces yo creo que más que la oportunidad de negocio es tratar de preservar Ser la más vida. conscientes Sí. y buscar obviamente estas personas que puedan ayudarnos desde manera técnica. No tiene que ser tal vez un ingeniero, pero creo que los que han salido del SENA por lo menos tienen unas nociones muy buenas de lo que puede ser una construcción elevada con técnica suficiente como para Es que pueda correcto. tener una... Hernán, muchas gracias. Este espacio obviamente... te agradecemos mucho porque nos acompañaste, esto de compartir tus experiencias con nosotros pues, y con las personas que nos escuchan es algo que de verdad construye. Desde acá, obviamente, pues elevamos el llamado es a toda la comunidad para que puedan obviamente hacer parte de esta prevención y de preparación, porque ya sabemos que la corteza terrestre se seguirá moviendo y que definitivamente la preparación como tal es la única que nos puede a nosotros dejar parados en un mejor escenario, ¿no? Así es, Fran. Y ya para concluir esto las redes sociales nos informan, también nos desinforman, pero también nos generan unos efectos psicológicos que aunque no creamos, hoy estamos viviendo mucho de lo que vivió Venezuela. O sea, como Venezuela tuvo el sismo, vimos en vivo situaciones o cosas catastróficas, llamémoslo así, porque pues ver una persona, un niño afectados, hoy lo tenemos en nuestro recuerdo, claro, y el momento que se genera el sismo en Colombia, estamos pensando que estamos viviendo lo mismo y se están moviendo un montón de imágenes, comunicaciones y demás que no son. Entonces tengan mucho cuidado con eso y procuren siempre visitar las redes oficiales de las entidades estatales que van a dar una información verídica, acorde a lo que es, y no de generar tanto pánico o temor ante la comunidad. Conocimiento del riesgo y debe ser de Es una buena correcto. fuente. Es correcto. Hernán, muchas gracias de verdad. Bueno, Bien, pues ese fue un capítulo más de Territorio Vivo. Esperamos que esos dos expertos hayan dejado claro todo sobre el terremoto. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.